mi nombre es Hannah Ferguson, trabajo como oficial de voluntarios nacionales aquí en Hábitat para la Humanidad de El Salvador. Hábitat para la Humanidad es una organización internacional que trabaja en el tema de la vivienda. Yo tengo aproximadamente 3 años de trabajar aquí en la organización, coordinando voluntarios locales, digamos aquí de El Salvador, que van a apoyar a las familias en la construcción de sus viviendas. Yo originalmente soy de los estados, ya casi me hice salvadoreña. Yo empecé, digamos, este trabajo, fui una voluntaria en Honduras con una organización que se llama Cuerpo de Paz, y en esos 2 años que viví en Honduras me enamoré de esta zona, de la gente, de la cultura. Entonces, al terminar mi voluntariado con Cuerpo de Paz, busqué otro trabajo aquí en la zona de Centroamérica. Y yo había sido voluntaria de Hábitat para la Humanidad en los estados, así que eso fue una opción para mí, y aquí estoy trabajando con los jóvenes de El Salvador para mejorar la condición de la vivienda de la gente que vive aquí. Bueno, un parte de lo que me inspira aquí, el trabajo que hago, son las familias. Cuando vamos a donde una familia por primera vez, muchas veces, bueno, obviamente ni los conocemos, pero siempre es algo, son familias de escasos recursos, y de lo poquito de ellos tienen, siempre están dispuestos a dar todo, a los voluntarios, a las otras personas que llegan ahí al sitio de construcción. Entonces eso es algo que siempre me ha tocado el corazón, que estas personas, lo poquito que tienen, como unos mangos de un palo en el terreno, o de unos huevos que tienen al final, toda la gente se va y ellos vienen con su bolsa, con los mangos o con los huevos, como aquí tenga, eso puede llevar para la casa, y es de lo poquito de ellos tienen, pero eso significa mucho para ellos y también para las personas en un tiempo tan corto de conocernos. Entonces eso es lo que para mí hace que mi trabajo sea importante, aparte del hecho de que al final de todo el esfuerzo que hacemos, las familias tienen su casa y tienen donde vivir. Entonces, para empezar, ¿en qué consisten esos trabajos de voluntariado? Vaya, en los trabajos de voluntariado en los que estoy ahorita, estoy encargándome del área de proyección social de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química. Entonces, con ellos estamos organizando varias cosas. La más importante, quizás no la más importante, sino que la más cerca que tenemos y la más grande que estamos organizando es una visita a una comunidad de Chalatenango que se llama Isotal, donde los niños tienen bastantes dificultades porque entre los principales problemas está que no tienen que comer. Entonces estamos organizando una campaña de donación de víveres y también de ropa, y pues queremos llevárselas, y aparte de eso conocer la comunidad, hacer un sondeo, identificar las principales problemáticas que hay y ver de qué forma podemos responder como estudiantes a esa problemática. Ya tenemos más o menos un proyecto pensado, pero creo que le vamos a tener que hacer algunos ajustes o ver cómo se puede adaptar mejor. Y también otro proyecto de voluntariado en el que estoy es el de la pastoral universitaria. Trabajamos con niños que viven en una comunidad que está dentro del cementerio de Antiguo Cuscatlán. Entonces, más que todo, es acompañarlos. Ahorita les estamos dando clases de inglés, pero eso, más que proporcionarles la herramienta del inglés, es estar con ellos, enseñarles valores, escucharlos y brindarles un panorama distinto al que viven en sus casas, para que puedan salir de las condiciones de vulnerabilidad en las que están y puedan tener una realidad. La principal dificultad que he tenido es el tiempo, porque con los estudios y con todo lo que tengo que hacer en la universidad se me dificulta un poco ir, y creo que con las personas con las que trabajo también compartimos eso, que a veces nos duele bastante porque dejamos de ir, por lo menos en la pastoral lo he visto más eso, que dejamos de ir o dejo de ir porque tengo parciales o tengo muchas tareas, pero siempre trato de sobrellevar eso. Esa quizás es la única dificultad mayor. De ahí otra quizás que estamos teniendo un poco con esto del proyecto para el ISOTAL, es que a veces nos cuesta encontrar apoyo de catedráticos.
en el sentido de que es cierto que nosotros tenemos que aprender, pero también sería bueno que por lo menos en la primera vez nos acompañaran. Entonces sí, al principio sentimos que se nos cerraron unas cuantas puertas, pero se nos abrieron otras, pero igual eso no nos ha quitado fuerzas, ni nos ha quitado ganas. Es más que todo dificultades técnicas. Fue la gente. La gente pobre tiene un corazón inmenso. Se dice que son pobres, pero quizás pobres materialmente, porque la mayor riqueza espiritual, moral, la riqueza y la capacidad para querer sinceramente a alguien y para dar una sonrisa incluso en la adversidad, yo creo que esa riqueza la tienen ellos. Yo nunca he visto esa sinceridad en otras personas, que de repente hablas con un señor que está pidiendo en la calle y te dice hija, y cuando deja de verte en algunos días se preocupa por vos, y cuando te vuelve a ver te dice no la había visto, ¿qué le pasaba? Y eso es bien bonito. Y personalmente me duele un poco a veces cuando veo que a ellos les toca sufrir bastante, mientras que otros tienen todo para vivir. Y también me motiva Jesús, una de mis más grandes motivaciones. Aporta brindando mejores condiciones de vida. En el caso de los niños, intentamos apartarlos de la violencia, porque al crecer ellos difícilmente van a tener acceso a una educación superior y es muy probable que corran el riesgo de caer en situaciones precarias, en el sentido de que se pueden meter a pandillas o pueden incluso ser explotados en el trabajo, y creo que en ese sentido les ayudamos aunque sea un poco. Con el ISOTAL, el aporte que damos a esa pequeña porción de sociedad es más que todo material. En esta primera visita va a ser material porque les vamos a llevar comida, y más adelante posiblemente veamos cómo podemos plantear otros cursos o algo para ver el crecimiento. Entonces creo que tratamos de ayudar un poco a suplir lo que no da la sociedad, lo que se les ha negado a ellos. ¿Cómo nació en ti ese interés por ayudar a los pobres y estar de su lado? Creo que me nació cuando estaba chiquita, cuando mi tía me iba a dejar al colegio. Yo veía a un señor que pedía en las calles y él se miraba bien bonito porque tenía sombrero, tenía un bigote bien grande, una barba así picuda, y se miraba bien bonito, entonces me inspiraba a saludarlo, y yo todas las mañanas lo saludaba, y él se empezaba a hacer amigo mío y me contaba que era pobre y que todos los días pedía ahí. Entonces yo le daba a veces de lo que me daban a mí para llevar al colegio. Si no, le decía a mi tía que le compráramos un tamal, y un día le di todos mis ahorros. Pero más que la parte de darle dinero, me gustaba a mí cómo me trataba y la forma en que me miraba. Había una dulzura y una nobleza bastante grande en su mirada. Y después me fui dando cuenta que la gente de escasos recursos tiene esa como sinceridad con la vida. ¿Cómo te decidiste a hacer algo? ¿En qué momento fue que tú dijiste voy a hacer, cómo expandir esto que estoy haciendo con él? Fue más que todo en el bachillerato, cuando se empezaron a teorizar todos los problemas que configuran a la sociedad salvadoreña, así como es, porque ahí es donde uno prácticamente desnuda la realidad y ve por qué es así, y que las respuestas a todas esas preguntas implican varias cosas que se pueden cambiar. Entonces, el hecho de atreverme a querer cambiar eso, creo que es como con un poco de esperanza también. De cambiar. ¿Y verdad que tú ganaste el certamen de poesía el año pasado? Sí. ¿Y era sobre la realidad? Sí, era sobre una mujer que pide dinero en los buses. Cuando la vi, yo siento que el poema
nació en el momento en que la vi, porque ahí narro todo lo que ella dijo en el bus. Eso a mí me impactó verdaderamente. Entonces, se escribió prácticamente solo, yo solo fui un medio para canalizar todo lo que ella quería transmitir. Entonces, ¿animarías a más jóvenes a que no tengan miedo Sí. a hacer algo por la sociedad? Se puede soñar con un futuro mejor. Me llamo Claudia y soy de Alemania, pero ahora estudio la maestría de teología latinoamericana en la UCA aquí en El Salvador. Y sí, quizás primero un poco voy a hablar sobre mi fondo, porque sí, en Alemania estuve siempre comprometida con la iglesia, estuve en monaguilla y guiaba también monaguillos más pequeños en grupos semanales y todo. Y también hice como retiros para jóvenes, porque siempre he sentido que la cosa de Dios, la fe, la creencia es algo importante para mí, que quiero compartir y que quiero convivir con los demás. Y bueno, también siempre ya estuve interesada en otras culturas y en otros países, porque es bonito de viajar o también de vivir en otros países. Por eso tenía la motivación de estudiar en Latinoamérica, porque me gusta el idioma, quería mejorarla. Me encanta la cultura, así que quería aprender más sobre la cultura latinoamericana. Y al final llegué a Latinoamérica, a El Salvador, porque aquí hay la maestría de la teología, que es muy buena. Bueno, eso para mí, por mi fondo. Ahora aquí siento que hago experiencias muy enriquecedoras, porque aprendo que los contextos aquí son diferentes que los míos y que hay mucho trabajo como cristiana para construir y apoyar a que se realice el reino de Dios, que todavía es como una utopía y que quizás nunca la humanidad va a lograr. Ahora estoy aquí viendo que hay tantas cosas para hacer, porque sí hay muchos problemas o situaciones problemáticas, y quiero ayudar como cristiana de sembrar semillas que hacen que el mundo sea más humanizadora. Y por eso estoy, por ejemplo, 2 días a la semana en un barrio que se llama Las Palmas, donde se meten muchos los mareros, los pandillas, y hacemos como 1 hora de un club para que los niños sean ocupados o hacen algo bonito en su tiempo libre. Y también hice el programa de liderazgo porque quería meterme más en la realidad latinoamericana. Quería compartir también la fe, que es algo que llena a uno mismo y también que da fuerza para que salgamos y no solamente escuchamos la palabra, sino también que hagamos algo que es algo de acción. Porque yo me denominaría que estoy una joven que hace lío, es porque estoy rebelde, porque a mis padres no les gusta que estoy aquí. Por eso hago como lío con mi familia, y también siento que hago lío aquí, conviviendo, por ejemplo, con compañeros de la casa que tienen otra cultura, que tienen que luchar conmigo y mis comportamientos, mis ideas, y también con mi creencia, porque eso siempre influye. Y también hago como lío influyendo el barrio, influyendo el grupo del liderazgo. Por eso sí, pienso que soy una joven que hace. Estoy aquí con un compañero
de quinto año de química, ingeniería química, se llama César Monterrosa, y que me ha pedido que diga unas palabras sobre qué significa eso que el Papa Francisco dijo en la jornada de la juventud a los jóvenes en Brasil el año pasado, que vayan y hagan lío, ¿verdad? ¿Qué significa eso de hacer lío, no? Bueno, la verdad yo no estoy dentro de la mente del Papa Francisco y no sé exactamente qué quiso decir, pero las palabras se vuelven independientes una vez que salen de la boca de uno, ¿verdad? Y entonces uno puede darles el sentido y el significado que le parece. Hacer lío, es decir, que los jóvenes no estén, digamos, en la diversión, que no estén únicamente en pasarlo bien, que no estén no comprometidos, que los jóvenes se metan realmente en la iglesia, que pidan ser escuchados porque tienen algo que decir, porque son personas ya capaces de dar un mensaje. Es decir, eso es fundamentalmente, ¿verdad? Que tengan una capacidad y un deseo y una decisión de lanzarse a contribuir tanto al bien de la sociedad como al bien de la iglesia. Y claro, eso en algunos momentos y en ambientes conservadores va a provocar problemas. Y en ese sentido, eso es hacer lío, ¿verdad? Así me parece a mí. Y la siguiente pregunta, en base a cómo los jóvenes pueden hacer lío en la política, ¿qué nos podría decir? En la política, ¿verdad? Es decir, puedo poner el ejemplo de estas elecciones, por ejemplo, que acaban de pasar en El Salvador, ¿verdad? La campaña, sobre todo televisiva, ¿verdad?, del partido de derechas de Arena acá en El Salvador ha presentado a los jóvenes diciendo que no quieren un país semejante a Venezuela, y han utilizado todo el desmadre pues que ha ocurrido en Venezuela, las protestas, las reacciones brutales de la policía, etcétera. Han utilizado eso para decir, cuidado, en El Salvador puede venir. Bueno, ese es un ejemplo desde una perspectiva de derecha, ¿verdad? Pero evidentemente hay muchísimas maneras como los jóvenes pueden participar en la política. Por ejemplo, la que más me parece a mí importante es pedir a los gobernantes un diálogo continuo, ¿verdad?, que lleve sus propuestas y que pida cuentas, porque en último término una parte muy importante de la democracia es la responsabilidad de los gobernantes frente al pueblo y la vitalidad de los jóvenes y la capacidad de no vivir en cosas intrascendentes todo el día, sino de ofrecer al país ese servicio de pedir cuentas a los gobernantes. Han prometido esto, vamos a ver cómo lo cumplen, ¿verdad? Es necesaria un proyecto de vivienda, por ejemplo, para atacar el problema del hacinamiento enorme de las familias en tanto barrio de El Salvador, que es una de las causas, a mi juicio, de la violencia, ¿verdad? Bueno, exigir al gobierno que haya realmente un uso social de los fondos y un uso responsable y un uso transparente de esos fondos. Bueno, Padre Piquito, prácticamente esto ha sido todo. Quizás pidiéndole las últimas palabras para que usted se despida aquí de nosotros, queríamos decirle de que qué nos puede dar para motivarnos a vivir ese liderazgo ignaciano.
Bueno, es una cosa del corazón, ¿verdad? No quiere decir que no haya que reflexionar profundamente. Yo creo que hay que reflexionar profundamente. Un joven que quiere ser líder y no reflexiona, no le da realmente tiempo, ¿verdad?, a pensar la situación de su país. Bueno, es un joven que pierde la vida todos los días, pero luego eso tiene que bajar al corazón, tiene que entusiasmar, ¿verdad? Tiene que mover la voluntad y hacer que entonces haya fuerzas para lanzarse, ¿verdad? Y yo creo en la juventud, porque creí en la mía cuando yo la tuve, ¿verdad? Y entonces no puedo ser traidor a la juventud, porque entonces sería traidor a mi historia, a mi vida, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y un gusto haberlo escuchado y gracias por compartirnos esas enseñanzas. Igualmente, César, igualmente muchas gracias por acudir acá. Hacer lío a los jóvenes es simplemente ser coherente con la propiedad. La juventud es una etapa vital en la que uno se pregunta los porqués fundamentales de la vida y en la que uno juzga y juzga con libertad lo que pasa a su alrededor. Ser joven es querer conocer, querer cuestionar y querer mejorar la realidad con la que uno se va encontrando en la vida, desde la esperanza, desde el deseo de novedad, etc. Generalmente en la vida tendemos a tradición e inercia, ¿verdad? En la medida en que se crece, en la medida en que uno se va desarrollando, uno objetiva las experiencias y las objetiva en tradiciones, o prefiere vivir una vida también con inercia, es decir, continuando haciendo siempre lo que aprendió uno a hacer, repitiendo lo mismo. Los jóvenes quieren experimentar, quieren vivir, quieren rehacer las cosas que ven que están mal hechas. Bueno, es crear lío, ¿verdad? Ser rebeldes en definitiva, pero rebeldes con causa, rebeldes con capacidad crítica, rebeldes con capacidad y deseo e ideales de mejorar la realidad. Yo creo que a eso se le llama crear lío. En general, los adultos tendemos a repetir lo que parece que nos ha ido bien, pero lo que nos ha ido bien no siempre es ni lo mejor ni lo que le va bien a los jóvenes. Los jóvenes desean cambio para ir transformando la realidad, adaptándola a nuevas circunstancias, a su modo de ver la realidad, a su crítica y a su deseo de hacer las cosas bien. Luego, ¿usted cómo nos podría decir que los jóvenes pueden hacer lío dentro de la política? Bueno, dentro de la política es uno de los lugares donde es más necesario que la sangre joven transforme, ¿verdad? Y en ese sentido arme lío. La política cada vez más está dependiendo del cultivo de la imagen, cada vez más se burocratiza, hay camarillas internas, hay grupos de poder, que muchas veces los partidos políticos que son los que gestionan la democracia no funcionan democráticamente en su interior, sino que tienen grupos de poder muy cerrados y muy enfrentados con cualquiera que les quiera disputar el poder. Entonces yo creo que armar lío en política es insistir en la participación, es insistir en la crítica, es insistir en el bien común, es insistir en posiciones, yo diría que incluso radicales, desde la fe cristiana, desde el evangelio, ¿verdad? Desde incluso la racionalidad, posiciones radicales de cambio. Es armar lío. Yo creo que un joven no puede pensar como un hombre de 80 años y adaptarse o mirar con bobaliconería a un dirigente político. Tiene que cuestionar, tiene que preguntar, tiene que inquirir,
tiene también que criticar aquello que no le guste, tiene que exigir que la gente asuma responsabilidades. El joven tiene una enorme vitalidad y la vitalidad tiene que ponerse al servicio de una política del bien común, y una política que tenga ideales y una política que lleve a participar a la gente dentro de la vida política. Yo creo que todos los partidos políticos hoy, demasiado gerontocráticos, muchos de ellos necesitan un revulsivo interno, algo que los transforme por dentro, y yo creo que los jóvenes son necesarios, especialmente en América Latina, que es un continente joven. Y por último, ¿qué palabras nos podría decir para motivarnos a vivir el liderazgo ignaciano? El liderazgo ignaciano está montado, bueno, sobre bastantes aspectos de la espiritualidad ignaciana, pero yo creo que hay dos que son fundamentales. Uno, la priorización del deseo de lo perfecto, de lo mejor, es decir, de la entrega a ese Dios que ama y que es perfecto, porque ama a todos y quiere que todos se salven. Entonces, esa idea del deseo intenso que se puede reflejar en el magis o se puede reflejar en la mayor gloria de Dios, usamos palabras de San Ignacio, ese deseo intenso que hace emprender grandes obras, que hace que uno no esté inquieto, ¿verdad? Es decir, en una carta a un Sebastián de Morranos, Ignacio le decía que el jesuita debe estar siempre con un pie levantado. Bueno, no es algo que se tenga que decir del jesuita, sino que debe decir de todo el que quiera experimentar esta dimensión del liderazgo ignaciano, sea jesuita o sea laico. Es decir, si no hay una inquietud profunda, un estar dispuesto a la acción, evidentemente no hay liderazgo ignaciano. Pero al mismo tiempo no es una acción loca la acción de Ignacio, sino que es una acción reflexiva. Es decir, el otro aspecto, además del deseo profundo con respecto a un ideal, ¿verdad? Esa capacidad de elegir siempre lo mejor y tener la voluntad firme para elegirla. Además de eso, Ignacio es un maestro de discernimiento, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento al final es crítica desde el Evangelio, ¿verdad? Pero es crítica. Es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es la capacidad de tener un juicio propio, personal, que le lleve a actuar y a actuar lo mejor posible. Es la capacidad de estar siempre pensando cómo mejorar cada una de las acciones que se toman. Es constante autocrítica y constante crítica de la realidad, pero en función de propuestas, en función de acciones, en función de servicio. Entonces yo creo que ese otro dinamismo, el dinamismo del discernimiento, que como digo al final es crítica, y crítica para hacer propuesta y para comprometerse con la acción de servicio, ese segundo elemento es también fundamental para el liderazgo ignaciano. Capacidad de enfocar el deseo hacia lo prioritario, el sentido del bien común, el sentido del amor al prójimo, el sentido de la transformación de estructuras en favor de la justicia y de la paz, y el discernimiento permanente, la crítica permanente de la realidad, desde la acción y desde el pensamiento. Yo creo que esos son los dos grandes elementos que también sirven, por supuesto, para armar lío si se aplican adecuadamente. Bueno, Padre Tojera, muchas gracias por su tiempo. Nada, gracias por su... Siempre es un placer hablar contigo. Bueno.